Hola queridos seguidores de las redes sociales, voy a contar una historia que ya conté una vez en mi canal de YouTube, pero como me lo han eliminado, es una historia un poco delicada, pero pienso que es hora de hablar y no de callar. Mi madre me obligó a callarme esa historia por 20 años, pero yo pienso que esa historia tiene mucho mensaje y para mí es la historia que más marcó mi vida y pienso que si tengo algo que contar, pues, esa historia puede ayudar, porque es una historia de empoderamiento del lugar más oscuro que se puedan imaginar. Yo vivía en Costa Rica con mi madre, yo vivía con mi esposo en Costa Rica con 19 años y me mudé allí porque mi madre se mudó ahí cuando yo tenía 17. Yo sabía desde la muy tierna edad que mi madre consumía sustancias estupefacientes. Para las personas que no saben lo que es, que lo miren en Google. Pero una cosa es que tú como hija pequeña sepas que tu madre hace cosas que no debe, no quiere decir que tú sepas que hace cosas ilegales. Entonces con 19 años mi madre me dijo: vamos a ver a la abuela en Pascua a Alemania. Para mí desde pequeña, desde que tengo uso de razón, para mí es normal viajar 2 o 3 veces al año a Alemania a ver la familia. Entonces yo le dije que sí. No habían vuelos directos de Costa Rica a Alemania. Había un vuelo con tránsito en Venezuela. Yo tenía 19 años, mi hija mayor tenía 1 añito y 9 días, y mi madre 50 y algo. Pues nos detuvieron en el aeropuerto de Venezuela porque las maletas, la que me prestó mi madre y la de ella, tenían un doble fondo con 8 kilos de cocaína. Mi madre miró la maleta mía y dice: ay, pues yo no sé de dónde ha salido eso, mío no es. Y yo, que sí que no sabía de dónde venía, me quedé así. Nos detuvieron a las 2 por las dudas y estuvimos al principio 5 meses en un calabozo mixto. 5 meses en un calabozo de Caraballeda. Un calabozo mixto que en teoría era para niños menores de edad. Pero éramos 13 mujeres en una celda de 5 metros por 7 metros, 13 mujeres, y habían otras 5 celdas alrededor sin paredes, solamente nos separaban las rejas, de chiquillos entre 12 y 17 años. Nadie nos preguntó si éramos culpables o inocentes, tampoco hubo juicio, simplemente nos metieron en ese calabozo que se supone que es de máximo 72 horas. Pues ahí estuvimos 5 meses, sin ver la luz del sol, sin váter, tenías que hacer tus necesidades. Al principio había como un lugar donde hay un agujero en el suelo dentro de la celda, pero estaba tapado. Entonces nos llevaban a un cuarto de color verde para disimular el moho en las paredes. Y ahí había otro agujero en el suelo de unos 5 centímetros de diámetro donde podías hacer pipí. Y entonces para hacer caca tenías que coger un cubo, meterle papel periódico, envolver eso y meterlo en una bolsa plástica. Y si a los policías les daba la gana, lo tiraban. Tampoco había comedor, sino que tus familiares tienen que traerte comida. Y si no tienes familiares en Venezuela, tienes que pagar. Al principio teníamos dinero y los policías pues compraban pues una hamburguesa, un refresco de $50 que tú le dabas, te compraban 2 hamburguesas, 2 refrescos y decían que no sobraba dinero. Les hablo del año 2002. Yo tenía aún 19 años.
Lo peor de todo esto no es eso. O sea, imagínense, yo no sabía nada. Yo sabía que mi madre consume, pero una cosa es consumir y otra cosa es traficar. Ella dice que es inocente, pero las maletas están ahí. No quiere hablar del tema. Yo estoy en esa situación con ella. Y lo peor no es eso, sino que no había comida. Después se nos terminó el dinero. Y me di cuenta que por las noches, muchas veces a las 3 de la mañana, sacaban a algunas chicas de la celda, los policías. Al principio no entendí por qué. Luego me dijeron que si no había dinero, no hay comida y tampoco hay comedor. Y que si yo quiero comer, una de las dos, porque era por causa, una de las dos se tiene que acostar con los policías. Entonces, por causa quiere decir, si por ejemplo hay un delito de un robo de un banco y están involucradas 3 chicas, pues solamente una se tiene que entregar por las otras 2. En el caso de mi madre y yo éramos una cosa, o sea, solamente una de las 2 se tiene que sacrificar. Le dijeron a mi madre, pero por ser rubia, por ser de ojos azules, le dijeron que era ella, ¿no? Pero ella, mi madre, me respondió, mi hija tiene los ojos de color aceituna y tiene 19 años. ¿No es mejor con ella? Así que yo tuve que acostarme con los policías por un plato de arroz y un zumo. Así, en unas situaciones higiénicas lamentables, obviamente se corrían dentro. Casi todas las chicas del calabozo se quedaron embarazadas y tuvieron hijos de los policías. Yo, por suerte, tuve un implante anticonceptivo en el brazo que me puse un mes antes de ser detenida y no quedé embarazada. Pero pasó algo peor. Me dejaron con una infección de caballos tan grave que me dio fiebre de 40 y casi muero. Ya no me movía, tiritaba de frío y me picaba ahí abajo que ni se pueden imaginar. A los policías eso les daba igual, ellos seguían. Bueno, pues cuando llegó un abogado de los derechos humanos y vio mi estado, pues nos trasladaron a una cárcel internacional llamada Elinov. Ahí estuve en la unidad médica ingresada durante 2 meses y me curaron. En ese lugar habían unas 500 mujeres, de toda la mayoría obviamente de Venezuela, pero era una cárcel internacional, por lo tanto habían mujeres de todas las nacionalidades y también de todos los delitos y de todas las clases sociales. Habían desde médicos, médicas, abogadas detenidas, como mujeres analfabetas, asesinas por ladronas, secuestradoras, robo, secuestro, asesinato, mezclado con gente que solamente han hecho bobería. Había niñas de 18 años condenadas a 30 años de cárcel por haber abortado. ¿Se lo pueden creer? 30 años de cárcel por abortar. Pues la historia de ese lugar es bien grande. Elinov al principio era duro, pero luego me adapté bastante. Es yo para explicarles un poco. Cuando llegas a la cárcel, en la planta baja, estaban las madres con sus bebés y la parte de unidad médica, donde tenían y admisión, donde están las nuevas que tienen atención médica, más que nada por admisión, para que nadie entre enfermo. Y luego, si eres nueva y no tienes dinero, te ponen en la planta 3. En la planta 3 están todos los malandros, toda la gente que anda con cuchillos, donde ocurren los asesinatos, donde está la gente pobre, marginada y analfabeta, o los nuevos. Pues nos pusieron en la planta 3. En la planta 2 suelen estar las extranjeras con ayuda económica de sus embajadas. Yo en esa época aún era alemana
Mi madre también es alemana. Por esa razón me cambié de nacionalidad. O están las chicas que están trabajando en educación o en cultura o en algo. En la planta 1 está la gente de alta sociedad, la gente que tiene dinero o los que trabajan en cocina. Y ya está. Bueno, había un comedor. La cosa es que solamente había comida para 200 reclusas. Y éramos 500. Ahí adentro había de todo. Si tú tenías dinero podías tener una buena vida. Habían kioscos que vendían comida casera. Habían vendedoras ambulantes que vendían empanadas y arepas. Habían miércoles y domingo había visita libre como en plan picnic. Sí, habían cosas buenas, lo que habían asesinatos también. Y violaciones entre mujeres. O sea, a mí gracias a Dios eso nunca me ha pasado. Yo es que hay que ser inteligente cuando entras en la cárcel. Y aunque no tengas ni idea y aunque seas inocente, no debes hacerte la víctima jamás. Allá adentro tienes que comportarte como una delincuente. Mi madre al principio, wow, me defendía un montón porque yo tenía mucho miedo, yo me echaba a llorar. Mi madre era más fuerte. Y cuando a mí me querían pegar o algo así, pues mi madre se ponía, yo qué sé, yo subía las escaleras y me decían, me llamaban mariposa allá adentro. Me decían, mariposa, ¿no quieres rodar por las escaleras para abajo? Y decía mi madre, ¿y tú no quieres rodar primero? Entonces en ese aspecto sí le estoy agradecida por haberme... Entonces me hice amiga de las asesinas. Era más fácil. Porque si yo era amiga, por ejemplo, de las narcotraficantes, pues las asesinas te podían matar en cualquier momento. Y las malandras también. Entonces yo me hice amiga del grupo de las asesinas. Lo que es una cosa un poco rara, porque normalmente siempre te haces amigo de las personas por las cuales tú estás detenida. O sea, las asesinas suelen estar con las asesinas, las ladronas con las ladronas y los narcotraficantes con los narcotraficantes. Pero yo no me llevaba bien con nadie, solamente con las asesinas. ¿Les parecerá raro? Me sentí en paz. Me sentí como en familia. Las entendía, las comprendía. Habían historias muy graciosas, ¿eh? Yo sé que ahora han pasado 20 años y puedo hablar del tema con un poco de humor. Por ejemplo, había una chica que estaba recién detenida y llorando. Yo le dije, ¿por qué estás detenida? No, porque maté a mi marido. Y como murió. No, le metí 7 tiros en la cabeza. Digo, 7. Sí, es que me fue infiel y tenía la pistola en la mesa anoche. Entonces a mí me hace gracia, la verdad. Perdonen mi sarcasmo y mi ironía. Después también había una chica que la intentaron violar, Carmen Sofía Camacho. Ella estaba muy orgullosa de su historia. Que la condenaron a 30 años porque su defensa fue un poco cruel. O sea, por lo visto la quería violar un señor mayor. Pero ella mide casi 1,80 m y es muy fuerte. Y entonces hubiera sido defensa propia si alguien le da una puñalada, pero ella le dio creo que unas 70 y pico puñaladas. Entonces, bueno, me sentí bien con ellas y al ser amiga de las asesinas, obviamente, ya nadie me iba a matar, ni nadie se iba a meter conmigo. Me hice amiga de Dalma. Dalma me dio mucha pena. Y así estaba detenida por narcotráfico porque tenía una discapacidad mental. Y a pesar de tener una discapacidad mental, era como una niña pequeña, como una niña de 6 años, totalmente inocente. La engañaron diciendo que le iban a comprar vestidos bonitos si se llevaba una maleta con droga. No le dijeron droga, le dijeron que si se llevaba una maleta le compran vestidos. Pues Dalma, pues era la artista de la cárcel. Se ponía a pintar las paredes y toda la cárcel estaba decorada con sus pinturas. Pues con Dalma la historia es un poco triste.
Dalma siempre venía a mi habitación. Dalma era húngara. Ella tenía creo que 27 o 28 años, ya tenía yo 20 años cumplidos. Y ella venía a mi habitación por las noches para hablar sobre el suicidio, porque era un tema que a mí me encanta mucho hablar de la muerte y del suicidio. Y hablábamos de las diferentes maneras del suicidio que existen y cuál sería la más fácil para morir rápido y sin dolor. Que ella dice que nunca se tiraría de una altura porque podría sobrevivir y que tampoco nunca se ahorcaría porque sufres mucho. Lo curioso es que llegó su embajada, le pagaron bastante dinero y el mismo día que llegó su embajada la encontraron muerta, ahorcada, en su habitación y dijeron que era suicidio. Yo sabía que no era suicidio, porque Dalma jamás se hubiera matado de esa manera. Además, era un suicidio un poco raro, ¿no? Porque si estás ahorcada, ¿cómo te vas a ahorcar si la encontraron de rodillas? Estaba de rodillas con la cuerda alrededor del cuello y había como escupitajos de sangre en la pared. A mí no me parece un suicidio, pero así es la cárcel. Yo quería mucho a Dalma. Cuento ahora esta historia porque puedo contarla, porque ya nada me afecta. A nivel emocional han pasado 20 años y uno supera las cosas. En realidad solamente lloré 3 veces en la cárcel. La primera vez parecerá una estupidez, pero lloré por hambre. Porque normalmente a las 6 de la mañana haces la cola para poder desayunar a las 8:30. Yo desde las 6 llevaba en pie por mi vaso de leche caliente. Solamente habían 200 vasos de leche caliente. Y yo llevaba en la cola desde las 6 de la mañana porque tenía mucha hambre, mucha sed. Y justamente cuando llega mi turno, me dicen, eres el 201. Y no me quedé sin desayunar. Y era la época donde Chávez, no sé qué rollo había en el país, que no había comida, que solamente había un vaso de leche al día. Y yo no tenía dinero para comprar comida en los kioscos. Entonces encontré un modo de hacer dinero ahí dentro, que les parecerá muy utópico, pero como no había sexo y no había hombres en la cárcel internacional, yo soy muy buena dibujando y me puse a hacer dibujos de cómic de sexo. Y por cada dibujo yo cobraba 500 bolívares. 500 bolívares me alcanzaban para comprar. Pues yo hice dibujos de cómics de sexo donde se veía el acto sexual y por cada dibujo yo me cobraba entre 500 y 700 bolívares, depende de lo grande que sea el dibujo. Incluso me llamaban para decorar las puertas. ¡Mariposa, píntame la puerta ahí! Obviamente a la directora no le gustaban las puertas pintadas con cochinadas. Y siempre era, ¡mariposa! ¡A limpiar la puerta! Y, no sé, yo no me lo pasé mal ahí dentro. Mal eran las muertes, obviamente. Pero como que te hace fría, como que es algo normal y tú vives con ello. Y sobre todo tenés que tener cuidado ahí dentro. O sea, si tú ves un cadáver, tú no debes mostrar, no debes hacer, porque si te ven así, eres el siguiente. Tienes que pasar por encima y hacer como, qué molestia pasar por encima. Porque es la única manera de sobrevivir ahí dentro. Y yo me preguntaba por qué tanta criminalidad. Y me di cuenta que, claro, estaba prohibido el sexo, estaba prohibido el amor. Y por eso casi el 80% de la cárcel eran lesbianas, porque claro, tú necesitas amor, necesitas afecto, necesitas caricia. Y se empezó a enamorar de mí un policía de verdad, o sea, se enamoró de mí, de verdad, un policía que no era parte de esa cárcel, sino que me conoció por casualidad mediante un curso de jardinería y empecé a escribir cartas a desconocidos, que era una parte de terapia, y las cartas mías le llegaron a él. Y él quería tener vis a vis, recámara conmigo de manera legal, pero yo estaba casada con mi marido.
yo de mi marido más nunca supe nada, o sea, él me visitó, fui detenida el 29 de marzo del 2002 y lo vi la última vez en agosto del 2002 y más nunca supe nada ni de mi hija ni de él mientras yo estuve ahí dentro. Entonces yo dije, es como si no estuviera casada. Entonces escribí cartas a los fiscales, a los jueces, y la directora me dijo que si la Junta de Conducta aprobaba el vis a vis, entonces a mí me daban ese permiso, pero que era muy raro porque yo soy extranjera y que si ninguna venezolana lo ha conseguido, yo mucho menos. Porque si no estás casada no puedes tener vis a vis. Pero yo empecé a hablar con los 10 componentes de la Junta de Conducta. Y era el cura, las monjas, la psiquiatra, los psicólogos, las damas salesianas, la directora. Obviamente ustedes quieren saber qué pasó, ¿no? Porque estábamos detenidas, ya llevábamos un año detenidas y nada de juicio. Nadie nos preguntó nada, no hubo juicio, no hubo sentencia, no hubo nada. Pero eso es lo de menos, o sea, habían chicas que llevaban 5 años detenidas esperando su juicio y que a lo mejor el día del juicio las condenan a 30 días de cárcel y llevaban 5 años esperando su juicio y nadie les va a hacer una indemnización. Y la mayoría de los juicios se retrasaban porque no había transporte a los juzgados. Tú tenías que pagar el transporte y la cárcel estaba en Los Teques, en plena jungla, en la cima de una montaña. Y obviamente los tribunales estaban en Caracas. No, mentira. Los tribunales que nos correspondían a nosotros estaban en La Guaira, cerca de Macuto. Catialamar, no lo sé, o sea, lo más cercano al aeropuerto, pero en la costa. Me acuerdo que el primer día que nos detuvieron sí nos llevaron a Caracas, pero que luego nos correspondía al juzgado de La Guaira. Bueno, ya les contaré esa parte. Voy a seguir contando paso a paso. Empecé a sentirme bien ahí dentro, tenía mi abogado de los derechos humanos que no nos cobraba. Lo único que me pedía él era que estudiara el budismo. Él me traía libros del budismo, empecé a hacer meditaciones, a leer muchísimo sobre Siddhartha Gautama, empecé a hacer ayuno, a comer solo avena. Estaba muy flaca, la verdad que nunca en mi vida había estado tan flaca. A falta de comida, yo creo que pesaba 47 kilos, con 1,67 m. Bueno, pues ahí adentro tengo que confesaros que no es que yo fuera lesbiana, pero me enamoré de una chica. Era la chica más bella que he visto en mi vida. Se llama Selmi. No puedo decir sus apellidos porque a día de hoy, pues, sigue siendo amiga mía en Facebook. Y ella no quiere que alguien le recuerde eso. No sé si es por el lugar o si es porque estuvimos juntas. Pero es la primera vez en mi vida que digo, yo creo que me hubiera quedado con esa mujer. Y no soy lesbiana, siempre fui consciente que a mí me hace falta un hombre. Pero esa chica era un alma tan pura, teníamos el mismo abogado y juntas estudiábamos el budismo. Ella tenía 27 y yo tenía 20. Pues sí, me enamoré de Selmi, perdidamente. Nunca creí que fuera capaz de besar a una mujer, tocar a una mujer y tener sexo con una mujer. Y lo disfruté tanto. Y todo empezó porque allá adentro pues no tenía relaciones y yo llevaba ya un año sin que ningún policía me tocara. Y echas de menos que alguien te acaricie, te abrace, te bese, te quiera. Y obviamente tienes ganas sexuales. Selmi llegó un día de la visita y tenía 2 desodorantes. Y yo le dije... Y ella dijo, mira lo que me han regalado, 2 desodorantes Moon. Y yo, vale, muy bien. Y dice ella, pero mira la forma. Y bueno, empezamos a jugar. Ahí empezó todo. Estuvimos juntas durante un año.
Pero después ella consiguió novio y yo seguía con el policía. O sea, el policía bueno. Tras escribir a la Junta de Conducta y convencer a cada uno de que era bueno tener relaciones sexuales, yo escribí al cura que yo por la iglesia no estaba casada y ante los ojos de Dios yo era una mujer soltera que tiene derecho a casarse por la iglesia. Pero yo no me puedo casar por la iglesia si no conozco antes al hombre. También se lo escribí a las monjas. A la psiquiatra le escribí que era un bien fisiológico necesario y psicológicamente importante para evitar la depresión y el suicidio, porque las relaciones sexuales crean endorfina y que eso es muy importante para la salud mental. Obviamente se lo dije al psiquiatra y al psicólogo. A las damas salesianas y a los servicios sociales les expliqué que él me ayudaba y que si yo no tenía relaciones pues me ayudaba menos. Y no sé, a cada uno le conté la historia que pegaba más con su oficio. Y después de muchos meses de escribir cartas, un día me llamó la directora. Cada mañana a las 6 de la mañana teníamos que cantar el himno venezolano en fila. En el gran plaza, patio, no sé cómo se dice. Ahí estábamos en fila, 500 mujeres cantando el himno cada mañana a las 6 de la mañana. Entonces un día de febrero, me acuerdo, 2004, dijo la directora: ¡Mariposa! ¡Ven adelante! Y yo me puse adelante y dije: ay Dios mío, ¿ahora qué pasa? Y dice: gracias a la mariposa, todas ustedes tienen derecho a la recámara, porque la mariposa escribió una carta a todas de nosotros de la Junta de Conducta y a partir de ahora, si una gringa tiene derecho a tener recámara, todas ustedes también. ¿Y ustedes saben qué sensación fue que 500 reclusas? Pues sí, el día que ustedes van a pensar que es una bobería, pero para mí ha sido uno de los mayores éxitos que tuve en mi vida. 500 mujeres gritando mi nombre. Mariposa, mariposa. Llegaron las peores malandras, las que andaban con el cuchillo matando gente. Y decían: ¿qué te pasa, mi pana? Vale, tú eres una de nosotros, plomo, pues. A partir de ahora, mariposa, tú eres una pana nuestra, eres una de nosotros. Porque yo hice algo que a todos les beneficiaba, por lo visto. Pensé que solamente era ese día, que me tenían tanto respeto, pero no. Llegaron las malandras y me dijeron que a partir de ahora yo era la líder. Yo, con 20 años. No, era el 2004, ¿verdad? Todavía no había cumplido los 22, tenía 21 años. Yo me había convertido en la líder de la cárcel. Y de repente yo tenía televisión, de repente yo tenía cama, porque en todo ese lugar no había ni cama, ni manta, ni almohadas. Todo eso te lo tienes que pagar tú misma. Y si no tienes dinero, pues duermes en el suelo. Nuestro abogado nos trajo al principio unos colchones de unos 2-3 centímetros de grosor y en eso dormíamos. Y poco a poco, pues yo vendiendo mis dibujos y mi madre vendiendo lo suyo, pues podíamos comprarnos las cosas. Yo me separé de mi madre ahí dentro, le dejé de hablar, porque yo fui una niña muy inocente, muy ingenua, y yo pensé que de verdad mi madre no sabía. Pero un día, y por esa razón mi madre me prohibió contar esta historia, pero no puedo callarme más. Duele que toda la gente diga por qué tienes problemas con tu madre y que yo no pueda explicarles el por qué. Pues me encuentro por fuera de su celda, yo estaba en otra celda, ya estábamos en la planta 2 porque teníamos ayuda de las embajadas mínima, y me la encuentro a ella con otra alemana hablando. Ella pensando que yo estaba lejos, la oigo hablar en alemán, diciendo: mi hija más tonta llevó esto desde que tiene 13 años y la pobre ni se entera. O sea, yo estaba en la cárcel porque ella no era capaz de decir que eso era de ella y que yo no tenía nada que ver. Y me tuve que acostar con policías y casi perder mi vida porque ella no quiso decir que eso era de ella. O sea, me arrancaron
Me daba un poco de ganas de vomitar, tuve que parar un poco. O sea, me arrancaron a mi hija de 1 año, 9 días de mis brazos y la metieron en un orfanato hasta que mi primer marido pudo recogerla y llevársela a su madre. Todo eso porque ella no quiso decir que eso era de ella. Entonces yo la enfrenté y le dije, ¿qué pasa? O sea, tú no puedes ir a pedir una audiencia con la jueza y decir eso. Y me dice que no, que ella no quiere estar sola en la cárcel. Y que ella no era la principal culpable, o sea, que eso se lo han obligado a ella también, su marido, que era narcotraficante. Y que él siempre dormía con un arma debajo de la almohada, eso a mí me constaba. Y que yo sé que no fue su idea, pero que saber lo que estaba haciendo sí. Y que yo no tenía nada que ver también, que yo pensé que iba a ver a mi abuelita a Alemania, como todas las Pascuas de todos los años de mi vida. Pues ella me dijo, porque yo tenía que lavar su ropa, ¿no? A mano, no había agua. O sea, había agua por las mañanas que traían los bomberos de las 9 hasta las 11 de la mañana. Y si tú no lavabas en ese espacio de tiempo, pues no tenías agua, ni para tirar del váter, ni para ducharte. Entonces ella acumulaba su ropa sucia en bidones, y eso apestaba. Y yo un día me negué, o sea, cuando supe la verdad me negué a lavar su ropa. Y me dijo ella, o lavas mi ropa, o pido una audiencia con la juez. Y digo que tú fuiste la narcotraficante, porque ¿quién van a creer? A una pobre madre de 53 o 52 años, a una mocosa de mierda de 20 años. Entenderán que yo a partir de ahí no le hablé más a mi madre. Seguí lavando su ropa e intenté tener la mayor distancia con ella posible. De hecho, yo estaba planeando mi suicidio. Lo tenía todo muy en mente, yo sabía que tirándome del 5.º piso, o sea, no existía un 5.º piso, pero desde la recepción de la cárcel, por el otro lado, si tú te tirabas, es la equivalente a 5 pisos. Pero teníamos casualmente una fecha de juicio, pero como no había dinero para transporte, yo suponía que no podíamos llegar. Habían pasado 2 años y 2 meses y por fin teníamos juicio. Pues casualmente el día que nos toca juicio, a otra chica de alta sociedad también le tocaba juicio y pagaba el transporte. Por lo tanto, nosotros sí llegábamos a los juzgados. Yo aquí, con mi rollo de cómo me iba a matar, cómo me iba a tirar y que todo eso, porque yo tenía claro que yo estaba ahí dentro y que yo no iba a salir. Eso, que yo estaba en mi mente cómo me iba a suicidar. Y nos tocó el juicio por casualidad, después de 2 años y 2 meses. En el juicio nos preguntaron que teníamos que declarar por separado. A mí me hicieron declarar y yo les dije que yo no sabía nada, que mi madre, que la que me prestó la maleta fue mi madre, yo metí mi ropa y ya está, ¿no? Yo no sé lo que declaró mi madre, no tengo ni idea. Supongo que ella sabía de mis intenciones porque yo no soy una persona que se calla las cosas. Yo me juré que si yo iba a salir del juicio otra vez para la cárcel, me iba a tirar y punto. Lo tenía muy claro porque yo no quería pasar el resto de mi vida en la cárcel. Y aunque yo estaba líder y todo el mundo ahora me respetaba y las malandras me dieron televisión, cama y todos los beneficios y tener comida todos los días, yo ya no le veía sentido a mi vida. Entonces, no sé lo que declaró ella, pero normalmente es muy raro. Normalmente alguien que lleva 2 años no le suelen dar libertad. Después de 2 años suelen condenarte a 10 años, si tú dices que eres culpable. Y si tú dices que eres inocente y no se puede probar, te condenan entre 10 y 20 años. Yo no sé lo que declaró ella a día de hoy. Yo solamente sé que a ella la han condenado a 13 años de prisión porque no quiso delatar a su marido, ni dar el nombre de su marido. Y a mí no me dejaron decirlo. Llegó el veredicto y me dijeron, Marta Isabel Corlin queda absuelta. Yo en esa época tenía mi nombre alemán todavía
Yo me cambié de nacionalidad, yo me cambié de todo. Yo no quise que nunca más ser alemana, porque la embajada nos trató fatal, nunca nos dio dinero, nos trató como criminales, sin saber si éramos culpables o no. Solamente nos traían papel periódico y papel higiénico 2 veces al año, y le traían la medicación a mi madre. Pero el apoyo, por ejemplo, que tiene la embajada española, que venían cada semana a traer comida, cartas de las familiares, apoyo emocional, yo todo eso no lo tenía de la embajada alemana. Y me arrepentí profundamente de tener raíces alemanas. Le escribí cartas a mi padre durante un montón de años, o sea, desde que me detuvieron en el 2002. Le escribía cartas y cartas y cartas y nunca recibí respuesta. Hasta que por internet, porque había una unidad de internet, una vez a la semana las extranjeras teníamos derechos a internet. Entonces me perdí un poco, ¿vale? Lo de la embajada, que yo me sentí avergonzada por ser alemana. Y yo escribía cartas a mi papá, y gracias a la unidad de internet, que era una vez a la semana para las extranjeras, pues recibí un email de una amiga, bueno, una conversación de Messenger, pero luego recibí un email donde me dicen que mi padre falleció por cáncer. Y de eso me enteré en la cárcel. Nunca supe, y jamás lo sabré, si él supo dónde estaba yo. Si pudiera haberme ayudado o si yo pudiera haberle ayudado a él. No sé si él recibió mis cartas, porque claro, yo soy hija no matrimonial, y mis medias hermanas impedían que yo tuviera contacto con él. Si me enteré de la muerte de mi padre, y ni siquiera supe que él me había reconocido como hija antes de morir y que yo era española. Todo eso me enteré años más tarde. Total, que en el juicio dijeron que yo era inocente, que se había comprobado mi inocencia y que yo podía estar en libertad. Y entonces afuera me estaba esperando Gabriel, el policía, y quería ir conmigo a Alemania. Digo, mira, yo no voy a ir contigo a Alemania, yo voy a Costa Rica a recoger a mi hija. Y se puso violento conmigo. O sea, sales de la cárcel para que un policía se ponga violento contigo y te robe el pasaporte. Flipante. Pues fue una pelea en Los Teques, en un puente, donde él supuestamente me tiró el pasaporte al río. Y yo me lo creí. Él hizo como así, y dice, ahora no podrás volver a tu país ni a ninguna parte. Y si saben de dónde acabas de salir, nadie te va a creer y no sé qué. Bueno, total, que yo grité, lloré, llamaron a la policía y me dijeron que él no era policía, sino que él había estudiado para ser policía metropolitana, pero por problemas psicológicos él no había aprobado. Y en su bolsillo trasero encontraron mi pasaporte. Yo no sabía dónde ir, estaba en libertad, sin un puto duro, en un país desconocido, sin saber qué hacer. Había conocido a un chico de la embajada alemana y él me dejó quedarme unos días en Caracas. Y contacté a mi marido y le dije, mira, estoy en libertad, págame el billete de Costa Rica. Hombre, la cosa no fue así, pasaron muchas cosas más, pero no quiero entrar en detalle. Total, que mi primer marido me pagó el billete de vuelta a Costa Rica el 14 de mayo del 2004. Yo todavía tenía 22 años. 21. Todavía tenía 21 años. Perdonen, que se me había olvidado algo muy grande. Resulta que en el 2003 yo me metí en todos los eventos culturales que daba en la cárcel. O sea, no había comida para 500 reclusas, sino 200, pero sí había eventos culturales. O sea, había Misinov, había reinas de carnavales, había festival de la canción y teatro penitenciario. Pues yo me presenté a reina en el 2002 y quedé tercera. Me presenté a reina en el 2003 y quedé segunda. Y en el 2004 quedé reina de carnavales de Linov. Y quedé primera finalista de belleza. Hombre, por lo menos algo en toda mi vida, lograr ser reina una vez. Qué calor me está dando, espera un momento.
Entonces, me está dando calor. Es que cuando cuento la historia es como si la volviera a vivir. Y a pesar de que tenía fases muy depresivas, tengo una espinita. Habían paz, habían cosas muy positivas. O sea, yo tuve ciertas ganas de vivir por Selmi y por los eventos culturales. Estuve en el grupo de teatro penitenciario y nuestra cárcel, la de Linov, hizo una gira nacional por todas las cárceles de todo Venezuela. No me acuerdo los nombres. Los cárceles de hombres también. Getare, Yare 1, Yare 2, Santa Ana. No me sé ahora los nombres, pero hicimos una gira por todas las cárceles de Venezuela y nuestro grupo de teatro penitenciario quedó ganador del festival penitenciario a nivel nacional. Me sentí súper orgullosa. Lo curioso que en ese teatro era una obra donde al principio me dieron el papel del diablo, pero cuando escucharon mi voz me dieron el papel de la conciencia. O sea, del diablo pasé a ser la conciencia, donde tuve que convencer a una chica de no quitarse la vida y de querer vivir cuando yo misma deseaba morir. Era una cosa muy rara. Bueno, pues nada, que salí, que me presenté a todos los cursos, quedé segunda, ganadora del Festival de la Canción, quedé ganadora de ping pong. La verdad que ahí dentro me di cuenta de un montón de talentos que yo no sabía que yo tenía. Y fue el lugar donde más fui respetada en mi vida. O sea, que asesinas te respeten. Eso no es fácil, ¿eh? Bueno, y ya para terminar, pues que llegué el 14 de mayo del 2004 a Costa Rica, donde una niña de rizos rubios estaba delante de la casa jugando, mi hija Nikita, y le dije, hola, ¿quién eres? Dice, yo soy Nikita, Nicole me llama. Y yo dije, pues yo soy tu mamá. Dice, no, usted no es mi mamá está dentro. Mami, afuera hay una señora que dice que es mi mamá. Mi suegra había educado a mi hija durante 2 años y 2 meses diciéndole que la madre es ella. Y yo tuve que explicarle a esa niña de 3 años y 2 meses, que yo era su mamá. Cosa casi imposible porque no me creía. Me fui con mi marido a Alemania porque me correspondía una indemnización por haber estado en la cárcel inocentemente. Entonces nos fuimos a Alemania para que yo cobrara mi indemnización con la niña. Sí, él como que volvió, como que si no hubiera pasado nada. Algo como un poco utópico todo, porque no me hizo caso en 2 años que estuve presa, pero de repente salí en libertad y yo era otra vez su mujer. Hombre. Pero yo por tener a mi hija, yo seguía el juego. Bueno, ya casi estoy empezando a decir otro story time, creo que este debe terminar. Ya salí en libertad, me fui a Alemania a cobrar mi indemnización, renuncié a la nacionalidad alemana y me hice española. Y cambié mi nombre. ¿Por qué? Porque en Google, durante más de 10 años, el nombre de mi familia estaba vetado. Bueno, ahí termina mi historia. Y quiero decirles que si en ese lugar tan oscuro, siendo una extranjera, pude cambiar una ley, pude reírme y enamorarme, creo que en cualquier parte, en cualquier situación de la vida, podemos avanzar si podemos ver el lado bueno de la oscuridad. Bueno, espero haberle inspirado un poco y que sepan algo más de mi vida y entiendan por qué soy tan sarcástica y aparentemente fría. Es porque he vivido circunstancias un poco extremas en mi vida. Buenas noches.